Hace poco estuve teniendo una conversación con un cliente tomando la decisión de cómo debíamos desarrollar su página web. Si tenía que ser utilizando un CMS o haciendo un desarrollo particular para su portal web. Y como no es la primera vez que tengo esta conversación con un cliente, pues asumo y entiendo que son dudas frecuentes que tienen la mayoría de las personas cuando quieren desarrollar su portal web, así que decidí hacer un video aclarando y abordando la mayoría de estas preguntas que suelen aparecer durante estas conversaciones con los clientes. En la mayoría de los casos de mis clientes, lo que necesitan es un e-commerce, una página informativa, un blog, una página para ofrecer sus servicios. Básicamente ahí se abarcan toda la gama de la mayoría de los clientes que tenemos. En estos casos, la recomendación siempre va a ser utilizar un CMS. La palabra CMS se traduce en Content Management System. De esto ya lo hablamos en otro video, que te lo coloco aquí, donde se explica lo que es el Content Management System, que son sistemas que facilitan la administración de contenido para tu página web. De estos también no hay uno, hay miles. Tienes WordPress, tienes Shopify, tienes Joomla, PrestaShop, Wix, Squarespace, Drupal, y probablemente hay 200 más que no conozco o inclusive que otras empresas han desarrollado para sus clientes que no son quizás tan populares. Al final, normalmente el 99% de las conversaciones con los clientes queda en la decisión entre desarrollar en WordPress o desarrollar en Shopify. Shopify está enfocado principalmente en el concepto del e-commerce, es decir, de la venta online, mientras que WordPress es mucho más amplio, mucho más robusto en ese sentido, porque tú puedes convertir a tu página web en absolutamente lo que tú quieras. Lo puedes convertir en un carrito de compras como Shopify, lo puedes convertir en una red social, lo puedes convertir en una página de noticias, lo puedes convertir en una comunidad de que la gente comparte información y sube posts. En ese sentido es mucho más robusto y no necesariamente está restringido únicamente al e-commerce. Y en ambos casos, tanto WordPress como Shopify, en ambos casos la actualización la puede hacer siempre el cliente. Es decir, no tienes que depender de un Carlos Carmona, no tienes que depender de una agencia, lo puedes hacer tú, solamente te tienes que sentar, ver 1 o 2 tutoriales que estén en internet para entender de qué va la página o cómo se hacen las actualizaciones y listo. O sea, una de las ventajas de estas dos plataformas es que están ampliamente documentadas en YouTube, en Google, en todas partes. Hay mucha gente que sabe de este contenido y facilita esta información para que cualquier persona pueda meterse y pueda hacerlo dentro de su página web. Obviamente uno siempre está aquí prestando el servicio para las personas que no tienen tiempo para aprender y bueno, eso es lo que uno hace, de esto vive uno. Pero es una tranquilidad para el cliente saber que no estás necesariamente casado, obligado con uno, sino que muchas otras personas en el mundo pueden resolver el mismo problema por diferentes precios. ¿Y cuál es la diferencia que vamos a conseguir en cada uno? Pues aquí vamos entonces a desglosar cuál es la diferencia particular entre estas dos plataformas que suelen ser las competencias normales que tengo que tomar la decisión con los clientes sobre cuál vamos a desarrollar. Quizás, y el primer punto que vamos a abordar es el tema precio. Quizás uno de los puntos más álgidos que hay con el cliente normalmente es cuánto va a costar hacer este desarrollo. Por un lado, tienes que entender que una cosa va a ser el costo del programador o de la agencia que te va a desarrollar la página web y otro va a ser el costo que debes pagar a la plataforma o a los recursos que necesitas para mantener esa página web al aire. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, por un lado WordPress es una plataforma gratuita, es decir, no cuesta absolutamente nada tenerla, pero para mantenerla debes tener un dominio, un hosting o un servidor y un certificado SSL. Estos son servicios que se reservan anualmente. También hay un video de esto que te muestro aquí donde te explico cómo se reserva el hosting, cómo se reserva el dominio y los costos aproximados de cada uno de ellos. Estos pueden variar dependiendo del tipo de dominio que compras y dependiendo del tipo de servidor que compras. Como referencia puedes estar en el orden de los $15 anuales en la reserva del dominio y unos $130 a $150 anuales en la reserva del servidor del hosting. Claro, puede haber muchos más baratos. Así que, por ejemplo, tengo uno que me costó $60 al año. Sí, hay unos que son baratísimos, pero normalmente estos baratos son servidores compartidos que los recursos dependen de lo que la comunidad lo esté utilizando. Eso puede afectar un poco la calidad de la página, que no carga lo suficientemente bien, se cae de vez en cuando y yo prefiero tener una página sólida y segura donde el mínimo que ya por las páginas que hemos hecho puedo garantizar que por $130, $150 al año una página pequeña se mantiene con caídas casi nulas durante el año. Obviamente uno no puede decir que nunca se cae porque siempre hay pausas para mantenimiento, hay pausas porque de repente hay que hacer una actualización en algo del servidor y ahí hay un downtime o una caída de la página durante un breve periodo de tiempo y se vuelve a cargar la página.
En el momento que uno va creciendo la página y tienes muchas más visitas y eres ahorita un periódico, por ejemplo, y no te puedes dar el lujo de tener ni un minuto de downtime, y es cuando los servidores pueden empezar a costar $200, $300, $500, $5.000. Ya va dependiendo del tipo de servidor que utilices, si es uno solo, si hay espejos, si son escalables, pero ese es otro tema totalmente diferente. Aquí estamos hablando básicamente de servidores pequeños para resolver la diferencia entre estas dos plataformas. Otra cosa que puede sumar a tus costos a la hora de tomar la decisión es si vas a comprar alguna licencia por un tema premium. Estas licencias pueden estar en el orden de los $60, entre 40 a $60 anuales si quieres el soporte. Pero si no quieres el soporte que te ofrece normalmente la gente que desarrolla el tema, es un solo pago y ya no tienes que volverlo a pagar más nunca. Pero igual, hay que contemplarlo. Y luego, si vas a trabajar con plugins especializados o plugins premium, también puede ocurrir que necesites pagar algún plugin adicional que puede estar en el orden de los $10 a los $50 también. Aquí no te puedo dar un estimado porque dependiendo de la cantidad de plugins que necesites, pues va a costar más o va a costar menos. Y hago un paréntesis aquí, los plugins, para que entiendas que es un plugin, el plugin es todo aquel trozo de código o pedazo de código que se le instala a la página web para extender su funcionalidad. Esto funciona tanto para WordPress como para Shopify. WordPress en su versión más sencilla únicamente funciona como una página de blog, donde lo que viene directo out of the box, directo de la caja, es la función de publicar noticias, publicar páginas de manera sencilla. Pero si tú quieres convertir a WordPress en un carrito de compras para que funcione igual que Shopify, hay que instalarle un plugin. Ese plugin hay muchísimos, uno de los más conocidos, de los más populares, se llama WooCommerce, el cual es gratuito. Se lo instalas y automáticamente tu página de blog se convierte en una página de e-commerce. En algún momento estos plugins que son gratuitos ofrecen una versión premium donde ofrecen más soporte, ofrecen más recursos o más información que te facilitan y mejoran tu página, que cuestan plata. Y finalmente, dependiendo del servidor, el certificado SSL puede venir incluido o te lo pueden cobrar aparte. Normalmente este costo puede estar hablando de $80 anuales también si lo estás comprando separado. Normalmente los nuevos servidores ya vienen con certificado SSL incluido, e inclusive hay certificados gratuitos también que funcionan perfectamente. Luego, por el otro lado, Shopify no necesita hosting, sí necesitas dominio si quieres que la gente te consiga con el nombre de tu página.com, pero no necesitas reservar ni un hosting ni un certificado SSL porque todo vive dentro de los servidores de Shopify. Pero en contrapartida, Shopify te cobra una mensualidad para utilizar su servicio. Una vez que publicas tu página, el costo mínimo por tener tu página publicada dentro de Shopify son de $29 mensuales. Luego tienes otros planes que van increciendo, que son de $79 y otro que es de $299, donde te ofrecen que puedes agregar una cantidad mayor de usuarios, puedes tener más tiendas físicas, porque como ya te dije, Shopify se enfoca exclusivamente en tiendas de e-commerce, mientras que WordPress es un poquito más amplio en ese lado. De hecho, si tú te metes en la página de Shopify, tú puedes ver que una de las cosas que están de primeritas en la tabla de las diferencias de precios es justamente la cantidad de usuarios que pueden administrar tu tienda. Es decir, en el plan sencillo de $29, nada más 2 personas pueden administrar tu tienda. Y de ahí vas creciendo hasta 5 hasta 15 personas. Mientras que en WordPress puedes agregar de manera ilimitada cuánta gente quieres que administre tu página. Inclusive asignarle diferentes roles de administración, de editor, de autor, editor del e-commerce. No hay ningún tipo de restricción por ese lado. Luego viene el tema del diseño, que eso también es algo importantísimo donde los clientes se enfocan mucho con cómo va a ser el diseño de mi página web. Hay 2 maneras de abordarlo. Una donde contratas a un diseñador, el diseñador desarrolla el diseño de lo que pudiese ser tu página web, te lo presenta y después uno agarra ese diseño y lo ajusta a la estructura que cada una de estas plataformas te lo presenta. O la otra opción es meterse en una de las páginas que venden y revenden diseños ya preestablecidos, donde uno simplemente ajusta ciertos detalles y personalizas tu tema. Normalmente, indiferentemente que sea para Shopify o para WordPress, uno suele decantar por ese lado, donde se elige un tema y se trabaja sobre el tema. De esa manera el tema se mantiene siempre actualizado, no incrementa los costos en el desarrollo y es mucho más rápido el proceso. Y el cliente además puede prever o puede previsualizar cómo va a ser su página o cómo va a ser la estructura base de su página web. Ahí, a nivel de precio, estás hablando que de repente con Shopify hay temas que están en el orden de los $60 y que llegan hasta $180 en la página oficial de Shopify, mientras que WordPress tienes una cantidad importantísima de temas gratis. Y luego, si te metes en páginas que revenden temas, como puede ser ThemeForest, por ejemplo, el orden es de los $40 a $60. No he visto temas de más de $60, la verdad. Y los que he visto, que puede ser 1 o 2,
no tienen mayor diferencia versus los de $60. A la hora de editar este diseño o estos temas, aquí sí hay un tema. Aquí sí hay un asunto muy importante, que es que Shopify restringe mucho más las secciones de cómo está desarrollado su tema. Es decir, una vez que tú ves el tema, que tienes arriba de repente un slider en el header, tienes abajo una galería de fotos y tienes abajo una lista de productos, si el día de mañana tú quisieses cambiar porque quieres agarrar el slider y llevarlo para abajo, es muy probable que no puedas si el tema no te lo permite, o tienes que saber codificar para poder cambiar esa sección en código. Sin embargo, en WordPress, por el otro lado, eso es mucho más sencillo, utilizando plugins como Elementor, como WP Bakery, que te facilitan de manera visual y gráfica armar tu página y arrastrar los bloques hacia arriba y hacia abajo y estructurar tu página como tú quieres estructurarlos. Ahí no hay mayores limitaciones. Mientras que en Shopify hay que entender que una vez que tienes el tema elegido, no es mucho más lo que puedes inventar más allá de ese tema que ya elegiste. El siguiente punto que siempre toco con los clientes es el tema seguridad. ¿Cómo se va a manejar la seguridad de la página web? Va a haber una persona que va a estar asignada del lado del cliente para estar revisando que esté todo el día, que esté todo actualizado. Pues algo simplemente que se hizo la página y no se tocó más nunca, sino hasta el año que viene, que hay que renovar servicios y se le hace una revisión completa a la página. Esto es importante porque Shopify, por un lado, como ya estás dentro de los servidores de Shopify, tú no tienes que preocuparte por ningún tipo de versiones, por ningún tipo de updates de seguridad, porque todo ellos lo hace su equipo técnico. Entonces, están constantemente actualizando los códigos, los servidores, las versiones de PHP, las versiones de Apache, las versiones de todo lo que haya que actualizar. WordPress, como es un poco más liberal en este sentido y lo administras tú en tu página web, en tu servidor, queda del lado tuyo validar que tu servidor esté al día, que si hay versiones nuevas de PHP, por ejemplo, que eso es algo muy común que nos pasa, sobre todo cuando tienes clientes que te han acompañado durante varios años. PHP ha cambiado, por ejemplo, de la versión 5.6.3 a vamos por la versión 7.4 en este momento mientras grabo el video. 7.4.1 creo que va. Si uno está en la versión 5.6, WordPress empieza a dar errores. Entonces uno debe meterse en el servidor, contactar al equipo técnico si es el caso, pedir que te hagan el upgrade de la versión de PHP y del mismo modo dentro de la plataforma de WordPress hay que validar que tanto el tema esté al día, que estén las actualizaciones, lo cual actualizar es muy sencillo, no es fin de mundo. Hay un botón que dice actualizar, le haces clic y se actualiza todo sin mayores inconvenientes. Pero la seguridad en este caso recae del lado de uno, del lado del cliente, en ingresar semanal, mensualmente a la página web y hacer clic en ese botón que dice actualizar. Y se actualizan los plugins y se actualiza el tema. Y por el lado del servidor, uno debe ingresar y hacer el seguimiento, que no es muy común, pero sí hacer el seguimiento si hay una versión nueva de PHP, cuando vence la versión que está uno, para hacerle la actualización y el seguimiento. Y finalmente, que suele ser el tema que es el más controversial, porque si tú quieres hacer un e-commerce, lo más importante del e-commerce es poder recibir plata, es poder recibir los pagos que te haga la gente. Y las plataformas aquí sí se manejan un poco con ciertas restricciones más que otras. Shopify, por ejemplo, está más enfocada al estado norteamericano, Estados Unidos, y cuando uno está solicitando activar los puntos de pagos que trae por defecto Shopify, te piden que valides cuál es tu Social Security Number o cuál es tu EIN. Estos son parámetros exclusivamente para personas que viven en Estados Unidos o empresas que declaran impuestos en los Estados Unidos. Si no tienes esa información, no puedes activar el punto de compra o de venta por default de Shopify y tienes que instalar puntos externos, como puede ser PayPal, como puede ser Stripe, como puede ser Zelle, o activar otros puntos que quizás a la hora de la venta no facilitan la interconexión de manera sencilla a la que se vendió y se automatizó y quedó informado, sino que hay que hacer la validación manual. WordPress, por el otro lado, con el plugin WooCommerce, que es el que más utilizamos para el uso del e-commerce, ocurre que no hay un gateway de pago por default. Uno puede instalar, y hay miles y millones de plugins de diferentes proveedores de todas partes del mundo. Tienes de México, tienes de Chile, tienes de Argentina, tienes de España, tienes de Colombia. Tuvimos en algún tiempo de Venezuela con la gente de Mercado Libre con Mercado Pago. Pero con Mercado Pago en este momento no está operando en Venezuela, ese plugin no está operativo en este momento. Entonces, si tu operación no está ocurriendo principalmente en los Estados Unidos, quizás vayas a conseguir ciertas barreras de ese lado. Sobre todo inclusive cuando te compran y se activa todo el proceso del despacho, Shopify tiene por default que haga los cálculos del costo del envío con las plataformas de envío que tienen en Estados Unidos, FedEx, DHL, UPS, USPS, y hace los cálculos automáticos del delivery.
Si estás fuera de este país, estos cálculos automáticos no ocurren. WordPress, por el otro lado, tienes la opción de decirle de qué país estás despachando y puede haber, como sé que lo hay, pero no estoy seguro en qué países los hay, que hay plugins que se vinculan directamente con las cuentas de shipping de cada uno de los países y te puede generar también los costos de manera automática, de manera más sencilla. La ventaja es que WordPress, si vas a comprar uno de estos plugins, hay unos que son gratis y si lo vas a comprar, lo más probable es que sea un solo pago único. Mientras que en Shopify, que también tiene muchos plugins que pueden extender todas estas funcionalidades, a la hora de comprarlo, te va a costar mensualmente un fee extra sobre los $29 que ya estás pagando por utilizar Shopify. Entonces, teniendo todas estas cosas en la mano, es donde uno se sienta con el cliente y se toma la decisión de, bueno, qué vamos a desarrollar y cómo lo vamos a hacer. Si el diseño es algo que en verdad el cliente necesita tener actualizaciones constantes de diseño, sabemos que Shopify tiene limitantes, WordPress va a ser mucho más bondadoso en ese sentido. Si el cliente tiene un e-commerce establecido y es muy sencillo porque necesita hacer productos, lo que necesita es actualizar sus páginas y hacer sus cosas de manera rápida y sencilla, Shopify quizás por ese lado va a ser mucho más amigable a la hora de actualizar la página web. Si el tema dinero es algo que la persona tiene, estar corto en plata o no tiene la manera de pagar unos $29 al mes porque no tiene una tarjeta de pago en moneda internacional, en ese caso WordPress quizás tiene un poco más de sentido porque es gratuito. Inclusive consigues proveedores que venden servicios de hosting en diferentes tipos de moneda, en euros, en pesos, en soles, en lo que tú quieras. Vas a conseguir proveedores de tu país que tienen servicios de internet. Shopify es Estados Unidos. Y si finalmente no vas a tener una persona que está vinculada estrictamente con hacer el seguimiento de tu página web o no estás dispuesta a pagarle a una agencia o a un webmaster para que se meta en tu página y le haga seguimiento a las actualizaciones de la seguridad, en ese caso también puedes contemplar que Shopify se encarga de eso por ti. Dicho esto, creo que aquí se abordan o aquí estoy cubriendo la mayoría de las preguntas con las cuales siempre me paseo con los clientes discutiendo para tomar la decisión de cuál es la mejor plataforma para desarrollar su página web. Espero que esta información te haya ayudado. Si tienes alguna duda sobre alguna de estas dos plataformas, pregunta aquí en los comentarios sin pena, que con muchísimo gusto aclaro cualquier inquietud que puedas haber. Déjalo aquí en los comentarios, que con muchísimo gusto aclaro cualquier pregunta o inquietud que pueda haber. En verdad esto es un tema que me apasiona muchísimo, de esto vivo y de esto me encanta trabajar sobre estas plataformas, y cualquier cosa que yo pueda aportar para generar valor y ayudar, pues más que feliz. Pues creo que eso es todo por ahora. Vamos a ver qué más podemos seguir hablando o descubriendo que sean las preguntas frecuentes de los clientes y que hay aquí en la comunidad. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.